Hola, antes de hablar de la ley de los grandes números, es bueno primero revisar o presentar dos herramientas matemáticas que son la desigualdad de Markov y la desigualdad de Chebyshev. En particular, la desigualdad de Chebyshev nos va a permitir luego hacer la prueba de la ley de los grandes números. Entonces vamos a presentar esas dos desigualdades. Empecemos con la desigualdad de Markov, que aplica para una variable aleatoria no negativa. Esa variable puede ser discreta o continua. La desigualdad está definida de esta manera, como un límite. Básicamente nos va a establecer un límite para la probabilidad de un evento de interés, que es el evento en que x sea mayor o igual a un valor a. Entonces nos dice esa probabilidad no va a ser menor, no va a ser mayor que un valor determinado, siempre va a estar por debajo de este valor, que es la esperanza de la variable escalada por un valor a, o por un valor 1 sobre a realmente, está dividida por a. Vamos a verificar formalmente esa desigualdad y luego vamos a hacer una interpretación de esa desigualdad. O sea, ¿qué nos dice la desigualdad? ¿Cuál es el concepto detrás? Muy bien, entonces empezamos definiendo una variable aleatoria y sub a, que va a ser 0 si x es menor que a, y va a ser a si x es mayor o igual que a. Si nos damos cuenta, entonces x siempre va a ser mayor o igual que y sub a, por la forma como definimos esa variable aleatoria y sub a. De esa manera, entonces el valor esperado de x va a ser mayor o igual que el valor esperado de y sub a, y el valor esperado de y sub a, como está definida la variable, es a veces el valor esperado de a veces la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, y de esa manera demostramos o probamos la desigualdad de Markov. Una interpretación de esta desigualdad es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, cuando la esperanza de la variable o cuando la media de la variable es pequeña, entonces la probabilidad de que la variable esté por encima de algún valor va a ser más pequeña esa probabilidad cuanto más pequeña sea la media, ¿cierto? Y observen que también ese límite que estamos estableciendo para esa probabilidad es inversamente proporcional a A, es decir, cuanto mayor sea A, entonces la probabilidad de que X esté por encima de ese valor, que es muy grande, pues va a ser cada vez más pequeñita. Entonces, de alguna manera tiene sentido la desigualdad, es intuitiva, pero eh, ¿por qué usar la desigualdad? Pues la desigualdad la podríamos usar sobre todo cuando nosotros tenemos una variable aleatoria x a la que no le conocemos su distribución, de la que solo conocemos su media. Entonces, pues ante esa poca información, podemos por lo menos establecer un límite para probabilidades, para calcular la probabilidad de algún evento de interés, en este caso el evento en que x esté por encima de un valor a. Vamos a ver ahora un ejemplo que nos permite ver las limitaciones de esta desigualdad, que realmente el límite que nos establece la desigualdad de Markov es más bien eh, muy amplio, ¿sí? No es tan cercano al valor exacto. Vamos a ver ese ejemplo acá. Tenemos entonces una variable x que está uniformemente distribuida en el intervalo 0,4. Entonces el valor esperado de x va a ser el punto pues de medio de ese intervalo, que es el punto de simetría, es 2. Y según la desigualdad de Markov, la probabilidad, por ejemplo, de que x esté por encima de 2 va a ser 2, que es el valor esperado de x, sobre 2, que es este valor por el que me estoy preguntando. Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 va a ser menor o igual que 1, que pues si se mira bien realmente no es un límite muy informativo. Yo sé que la probabilidad de cualquier evento debe ser menor o igual que 1. Bien. Y por el otro lado, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, entonces aplicando la desigualdad de Markov voy a encontrar que esa probabilidad es 2 tercios. Si yo comparo esas probabilidades con
la probabilidad exacta, porque conozco la distribución, ¿cierto? Yo puedo calcular esas probabilidades, entonces voy a encontrar que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, como 2 es el valor esperado o el punto de simetría, pues va a ser 0.5, y la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 va a ser un cuarto. Si nos damos cuenta, si yo comparo este límite que tengo acá para la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 con el valor exacto, pues me voy a dar cuenta que realmente el límite no está tan cercano al valor exacto de la probabilidad. Lo mismo ocurre para el caso en que quiero encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Entre 0.25 y 0.66 pues hay una diferencia considerable, considerando que el rango de valores están entre 0 y 1. Entonces uno podría decir, bueno, pues realmente la desigualdad de Markov no nos ofrece realmente unos límites que sean muy cercanos al valor exacto de la probabilidad, entonces ¿qué utilidad tiene la desigualdad de Markov? Pero nosotros debemos tener en cuenta es el caso en el que no conocemos la distribución de la probabilidad, o quizás es muy difícil calcularla, ¿cierto? Quizás esa variable, por ejemplo, es la suma de 100 variables aleatorias. Como vimos en el video anterior, calcular la distribución de la suma de varias variables aleatorias implica la convolución de todas ellas, y esa operación de la convolución, cuando tenemos 3 o más variables aleatorias, se vuelve computacionalmente compleja, es difícil de calcular porque tenemos muchos índices y muchos límites de integración que tener en cuenta. Entonces, esa situación nos hace ver un poco cuál podría ser la aplicación realmente de esta desigualdad, ¿cierto? Es cuando tenemos una variable de la que no conocemos su distribución, o quizás es muy difícil calcular su distribución, pero sí es más fácil calcular quizás su media. Entonces, ante esa situación, pues tenemos al menos una desigualdad que nos dice, nos permite decir algo acerca de la probabilidad de un evento de interés, de un límite, en este caso superior. Ahora podemos refinar un poco más estos límites y pasar a la desigualdad de Chebyshev, en la que usamos no solo la información de la media, sino información de la varianza. Entonces eso en términos generales nos va a permitir obtener unos límites que van a estar más ajustados al valor exacto de la probabilidad que nos interesa. Entonces esa desigualdad de Chebyshev es como la presentamos acá. En este caso la variable aleatoria x no tiene que ser no negativa, puede tomar valores negativos. La variable tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. Entonces lo que nos dice es la interpretación que nosotros podemos hacer de esta desigualdad es la siguiente. Nosotros lo que tenemos es que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores que estén alejados de la media, ¿cierto? Porque si yo a x le resto la media, entonces voy a considerar es la distancia de los valores de x respecto a la media. Entonces, si los valores que toma x no están distanciados respecto a la media de una cantidad c, la probabilidad de que estén distanciados de esa cantidad c, o estén más allá de c respecto a la media, va a tener este límite. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, si la varianza de la distribución o la varianza de la variable es pequeñita, entonces la probabilidad de que la variable tome valores alejados respecto a la media pues va a ser cada vez más pequeña, lo cual también tiene mucho sentido desde el punto de vista intuitivo, ¿cierto? Cuando la varianza de la distribución es pequeñita, entonces tenemos una distribución que es bastante cerrada, que es bastante angosta, por lo tanto la probabilidad de que la variable tome valores alejados respecto a la media pues va a ser cada vez menor. Es un poco la manera de interpretar esta desigualdad de Chebyshev. Observen que también es inversamente proporcional a c, en este caso a c cuadrado, de manera que cuando yo me pregunte por la probabilidad de que la variable esté alejada un valor cada vez más grande respecto a la media, pues esa probabilidad va a ser cada vez mucho más pequeña, ¿cierto? Es un poco la interpretación de esta desigualdad. Vamos a proceder ahora a la derivación formal de esta desigualdad usando la desigualdad de Markov. Entonces, si nosotros usamos la desigualdad de Markov
considerando que la variable involucrada en la desigualdad de Markov va a ser esta. Esta es una variable que es definitivamente no negativa porque estamos elevando el cuadrado. Recuerden que esa es la restricción para la desigualdad de Markov, debe ser una variable no negativa. Y si nosotros hacemos a igual a c cuadrado, entonces aplicando la desigualdad de Markov vamos a llegar a algo como esto. Ahora, esta desigualdad que tenemos acá, si nosotros nos fijamos bien, esta esperanza de x menos mu al cuadrado es la definición de la varianza de x, ¿sí? Y por otro lado, este evento que tenemos aquí, el evento en que x menos mu al cuadrado es mayor o igual que c cuadrado, es equivalente al evento en que el valor absoluto de x menos mu es mayor o igual que c. Si nos fijamos bien, esos dos son eventos equivalentes. De esa manera, esta desigualdad es la desigualdad de Chebyshev. Entonces, simplemente aplicando la desigualdad de Markov con estos cambios de variable que tenemos acá, ¿cierto? Haciendo x igual a x menos mu al cuadrado y a igual a c cuadrado, vamos a llegar a la desigualdad de Chebyshev de manera rápida y sencilla relativamente. Entonces, esa es la derivación formal de la desigualdad de Chebyshev. Ya hablé sobre cuál es la interpretación de esa desigualdad. Vamos a ver un ejemplo que de nuevo nos muestra un poco las limitaciones de los límites que nos ofrece esta desigualdad, y para eso vamos a considerar una variable aleatoria x que se distribuye de manera exponencial con un parámetro lambda igual a 1, de manera que nosotros sabemos que cuando x es exponencial, su media es 1 sobre lambda y su varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Por lo tanto, tanto la media como la varianza son 1, puesto que lambda es 1. Y de acuerdo a la desigualdad de Chebyshev, la probabilidad de que x sea mayor o igual que un valor c, pues nosotros lo podemos expresar de esta manera, como lo vemos acá, como la probabilidad de que x menos 1 sea mayor o igual que c menos 1, y como x es exponencial y toma valores que son mayores que 0, entonces ese evento lo podemos expresar de esa manera en términos de valor absoluto, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esta probabilidad tiene la misma forma de la probabilidad que aparece en la desigualdad de Chebyshev. Entonces, si aplicamos la desigualdad de Chebyshev, nos vamos a dar cuenta que la probabilidad de que x sea mayor o igual que c es menor o igual a 1 sobre c menos 1 al cuadrado. Sabemos que la varianza es 1, ¿cierto? Muy bien. Y pues que la media es 1, ¿cierto? Entonces, ese es el límite que nosotros tenemos para la probabilidad de ese evento, 1 sobre c menos 1 al cuadrado. ¿Cuál será el cálculo exacto de esa probabilidad? Nosotros ya lo habíamos visto. Si x es exponencial, la probabilidad de que x sea mayor o igual que c es e a la menos c. De esta manera, si nosotros graficáramos estas dos funciones, 1 sobre c menos 1 al cuadrado para c mayor que 1 y e a la menos c, nos daremos cuenta que e a la menos c decae mucho más rápido que 1 sobre c menos 1 al cuadrado, demostrándonos otra vez que ese límite que nos ofrece la desigualdad de Chebyshev es más bien conservador respecto al valor exacto de la probabilidad de interés, del evento de interés. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿cierto? No podemos perder de vista que estas desigualdades son útiles cuando nosotros no conocemos la distribución de la variable. Aquí si la conocíamos, era exponencial, pues si nosotros conocemos la distribución, pues no usamos la desigualdad ni de Markov ni de Chebyshev, sino que simplemente calculamos esa probabilidad de forma exacta. Pero si no conocemos la distribución, o si es muy difícil calcularla, pues podemos recurrir a estas dos desigualdades para estimar un límite superior para una probabilidad de un evento de interés, que es lo que estamos viendo aquí. En el siguiente video veremos cómo usar la desigualdad de Chebyshev para derivar la ley de los grandes números. Eso es todo hasta acá. Muchas gracias.